Sicario del cartel de Sinaloa dejó el mal camino y se puso a vender empanadas en un pueblito lejano, en la sierra de Yucatán. El nacimiento de su hija tocó su corazón, y de ahí enmendó su vida. Lo que sucedió después no podrás creerlo. Bienvenidos a Relatos de Adal. Aquí encontrarás historias que te atraparán desde el primer segundo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Comenzamos. Una noche, un sicario del cartel de Sinaloa abrió la puerta. Su esposa lo esperaba en silencio, sentada en el sillón de la sala con un sobre en las manos. El joven sicario, de apenas 22 años, intentó disimular su agitación, pero ella lo miraba con una mezcla de miedo, amor y algo que él no supo reconocer al instante: esperanza. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, evitando mirarla a los ojos. Una prueba, dijo ella, entregándole el sobre. Él lo abrió sin entender. Al leerlo, se le nubló la vista. Se quedó helado. No por las balas, no por el recuerdo de los gritos, sino por una palabra que jamás creyó que lo sacudiría tanto: embarazada. ¿Estás segura? Sí. Vamos a tener una niña. El sicario se dejó caer en una silla como si lo hubieran derribado. Una niña, una hija. ¿Cómo podía tener derecho a eso alguien como él? No puede ser. No puede ser. Lo es. Y quiero que sepas que no te lo digo para amarrarte. Te lo digo porque necesito que tomes una decisión. Por ti, por mí y por ella. ¿Qué decisión?, preguntó él con la voz rota. La vida o la muerte. Así de simple. Si sigues aquí, si sigues en ese mundo, un día van a tocar esa puerta y no va a ser para invitarte a cenar. Va a ser para matarte. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tu hija va a crecer preguntando por qué su papá no está. ¿Tú crees que yo puedo cambiar después de todo lo que he hecho? No te lo pregunto, te lo afirmo, porque te conozco, porque he visto cómo lloras en las noches creyendo que duermo, porque aunque tus manos estén sucias, tu corazón todavía late. Y eso significa que no todo está perdido. ¿Y qué se supone que haga? ¿Que me desaparezca? ¿Que huya? No, que vivas. Vámonos de aquí. Tengo una prima en Yucatán. Me habló hace meses. Me dijo que allá hay paz, que la gente vive del campo, que nadie pregunta nada. Podríamos empezar vendiendo algo, empanadas, lo que sea. Pero vivos, juntos. ¿Tú estás dispuesta a dejar todo por mí? No por ti, por nuestra hija, por lo que podemos construir lejos de la muerte, lejos de las armas. El sicario se levantó, caminó por la casa. Cada rincón le recordaba a alguien que ya no estaba. Cada sombra le pesaba como una lápida. Miró a su esposa y por primera vez entendió el verdadero valor de la vida. ¿Y si nos encuentran? Entonces que nos encuentren felices. Pero yo no voy a criar a mi hija entre disparos. Y si tú decides quedarte, me voy sola. No, no te vas sola. Nos vamos los tres. Ella se levantó con lágrimas en los ojos, lo abrazó, y en ese momento, el muchacho que había crecido entre narcos y pistolas, decidió morir, pero no con una bala. Murió como sicario, para renacer como hombre, esposo y padre. Salieron de madrugada, sin maletas grandes, solo una mochila con ropa, un poco de dinero que ella había ahorrado en secreto, un celular sin contactos y la fe rota pero firme de que podían empezar de nuevo. La ciudad los miraba en silencio, como si supiera que uno de sus hijos más oscuros, por fin, la estaba dejando atrás. ¿Estás bien?, le preguntó ella en la central de autobuses. No, pero sí estoy decidido, contestó él. El camino fue largo. Más de 2 días con escalas, esperas, caminos polvorientos y silencios incómodos. Él miraba por la ventana, pensativo. Recordaba rostros.
Algunos lo miraban suplicando, otros maldiciendo, y algunos simplemente desaparecían. Se preguntaba si Dios realmente podría perdonarlo, si un día su hija lo vería como algo más que un hombre con un pasado que debía esconder. Al llegar al pueblo en la sierra de Yucatán, lo primero que notaron fue el silencio. Un silencio que no daba miedo, uno que curaba. Las casas eran pequeñas, los caminos de tierra, y la gente los miraba con curiosidad, pero sin juicio. La prima de ella los recibió con los brazos abiertos. Les prestó un cuarto al fondo de su casa y les habló de una tiendita que vendía insumos para cocinar. El primer día fueron al mercado local, compraron masa, carne molida, frijoles, queso y unas bolsitas para empacar. ¿Y si no se venden?, preguntó él, inseguro, mientras preparaban la masa juntos. Entonces, seguimos intentando. Pero ella le tomó las manos cubiertas de harina. Esto es vida. Aquí no hay sangre, solo comida. Las empanadas comenzaron siendo pocas. 10 al día, luego 20, luego 50. Él salía con su canasta, caminaba de casa en casa, tocaba puertas con timidez. Al principio, algunos lo miraban con desconfianza, quizás por su mirada seria, sus tatuajes escondidos bajo las mangas, pero luego empezaron a conocerlo por su nombre, por su puntualidad, por su educación. ¿Cómo se llama, joven?, le preguntó una anciana un día. Isaac, dijo él, por primera vez sin usar su apodo del norte. Me llamo Isaac. Las empanadas se volvieron famosas en el pueblo. La gente lo empezó a buscar. Incluso los niños salían corriendo cuando lo veían llegar. Ahí viene el empanadero. Pero por las noches, cuando regresaba a casa, su alma seguía en guerra. Una noche, sentado en el patio, con la brisa fresca de la sierra acariciando su rostro, su esposa se le acercó y lo encontró llorando en silencio. ¿Otra vez pesadillas? No, respondió él. Hoy fue diferente. Soñé que nuestra hija ya había nacido y que me llamaba papá. Ella le acarició la cabeza y se sentó a su lado. ¿Tienes miedo? Mucho. Tengo miedo de que algún día sepa lo que fui, de que me juzgue, de que me odie. Ella va a saber la verdad, porque no le vamos a mentir, pero también va a saber todo lo que hiciste para cambiar. Va a ver a su padre levantarse antes del amanecer para amasar, para vender, para ganarse el pan. Va a ver que el amor sí puede más que el pasado. ¿Y Dios? ¿Tú crees que Dios me perdonó? No tengo dudas, porque si no te hubiera perdonado, tú no estarías aquí. No estarías vivo. No estarías esperando a tu hija con el corazón limpio, aunque duela. Él la miró. En sus ojos no había juicio, ni lástima, solo amor. Un amor que lo estaba reconstruyendo, pedazo a pedazo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo él. Gracias a ti por elegir vivir. Pasaron los meses. Las empanadas se convirtieron en el sustento del hogar. Las paredes del cuarto prestado se fueron llenando de cosas de bebé. Ropita, cobijas, pañales. Isaac ya no era el del norte. Ahora era el de las empanadas. Y aunque nadie sabía su historia completa, él caminaba ligero. No por olvidar lo que fue, sino por abrazar lo que decidió ser. El día del parto llegó con el canto de los gallos y un cielo limpio. Su esposa gritaba, sudaba, lloraba. Isaac temblaba. Nunca había sentido tanto miedo, ni siquiera la vez que lo emboscaron en la sierra. Pero cuando escuchó el llanto de su hija, algo en su alma se rompió para siempre. La sostuvo en brazos. Era pequeña, rosadita, con los ojos cerrados y el corazón latiendo fuerte. Hola, hija, soy tu papá, susurró, con lágrimas en las mejillas. No soy perfecto, fui muchas cosas,
pero ahora soy tuyo, solo tuyo, y juro que nunca más, volveré a ese infierno. Su esposa, agotada pero sonriendo, lo miró con ternura. Bienvenido a la vida, Isaac. Ahora sí, empezamos de nuevo. Y así, en un pueblito perdido de la sierra yucateca, entre empanadas y oraciones, un sicario enterró su pasado y renació como padre. Y así llegamos al final de este episodio en Relatos de Adal. Si te gustó esta estupenda historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia. Y compartir este video con tus amigos para que más personas disfruten de estas estupendas historias. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Hasta entonces.